Hola, mi nombre es Ronald Morán, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la maestría de Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal. Hoy realizaré la disertación, en este caso la materia correspondiente, los procesos penales y recursos, sobre el tema procedimientos penales del Ecuador, el debido proceso y los poderes punitivos del Estado. Bueno, es importante indicar que en este caso los procedimientos penales y el debido proceso son principios que garantizan una justicia equitativa y eficaz dentro del Estado, en este caso ecuatoriano, dentro del Estado de Derecho también. El proceso penal ecuatoriano, en este caso, está regulado por el Código Orgánico Integral Penal, como es el COIT. Se rige con un instrumento esencial para asegurar, en este caso, el respeto de las garantías fundamentales de los ciudadanos. Esto es muy importante conocerlo. También enfrenta muchos desafíos significativos que a la final requieren mucho análisis profundo, desde la investigación previa hasta las sentencias definitivas. ¿Por qué es esto? Porque cada etapa de proceso, en este caso, cada etapa del proceso penal debe ajustarse a los principios constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sobre esto tenemos también los que son principios fundamentales, en este caso el derecho penal. El Código Orgánico Integral Penal establece etapas claves del procedimiento penal, como son la investigación previa, la instrucción fiscal, la evaluación preparatoria de juicio y el juicio oral. Cada fase debe cumplir, en este caso, con un principio. ¿Cuál es este principio? Son los principios esenciales recogidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los tratados internacionales, como son la presunción de inocencia, que está establecida en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. El numeral 2 nos dice: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia ejecutoriada. Tenemos también en el mismo artículo 76 cómo es el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que en este caso garantiza la imparcialidad, igualdad y acceso a una defensa técnica. En este caso, normalmente calidad. También tenemos un principio fundamental como es el principio de legalidad, también establecido en el artículo 76, numeral 3, y asimismo, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, y asimismo en el artículo 2 del Código Orgánico Integral Penal, donde nos dice que no puede haber pena sin ley previa. Tenemos otro tema más importante, otro principio como es la motivación de resoluciones judiciales. También lo establece el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Básicamente nos dice que toda decisión debe estar debidamente fundamentada. También como garantía existe también el mismo artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal, como en este caso es la prohibición de pruebas ilícitas. ¿Qué nos dice básicamente esto? Que en este caso no se admiten evidencias obtenidas mediante tortura o violación de los derechos humanos. Bien, estos principios no son simples formalidades, y esto hay que siempre dejarlo claro. ¿Por qué no son simples formalidades? Y aquí viene el porqué, y es lo más importante. ¿Por qué? Porque estos principios son los pilares fundamentales de la justicia, que en este caso nos dice que es legítima y que no puede operar, en este caso, al margen de la Constitución ni de los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Con esto también cabe recalcar que también hay que conocer los poderes punitivos del Estado y cuáles son sus límites. Bien, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en este caso el Estado tiene la facultad de sancionar penalmente a quien infringe la ley, pero esta potestad hay que entender que no es absoluta. ¿Por qué? Porque en Ecuador el poder punitivo debe ser ejercido bajo criterios de proporcionalidad y racionalidad. Esto es importante conocer. También tenemos el principio de humanidad de la pena, como lo establece el artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal, que en este caso impone que las sanciones deben orientarse a la rehabilitación. Esto es importantísimo conocerlo. ¿Por qué? Porque es la rehabilitación del infractor, evitando castigos degradantes o en este caso desproporcionados. Sin embargo, la realidad del sistema carcelario ecuatoriano evidencia el incumplimiento de este principio.
con altos niveles de hacinamiento y falta de medidas efectivas de la reinserción social, en este caso el individuo. Para esto, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 9-19-CN/20, ha enfatizado que las penas deben cumplir una función social y no convertirse en una forma de venganza estatal. Con esto, ¿por qué? Porque así reafirma la prohibición de tratos crueles e inhumanos y degradantes. Para esto también es importante dar a conocer lo que dice la jurisprudencia en comparación con otros sistemas penales. Voy a dar ciertos ejemplos. En el proceso penal ecuatoriano se comparten mucho las características con sistemas de derecho continental como son los de España y Colombia, donde rige el principio acusatorio, el debido proceso. En este caso, en contraste, países como Noruega, Alemania han optado por modelos centrados en la rehabilitación con penas alternativas que reducen, en este caso, la reincidencia y promueven la integración social. Algo que nos hace falta en nuestro país, pero esperemos que poco a poco también los grandes juristas vayan avanzando y esto realmente se convierta en un estatus social y una práctica como política de Estado más que todo. Para ello también, en este caso, la Corte Constitucional, en sentencia número 31-14-IN/21, declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del COID. ¿Cuáles son estas? Estas que restringen el acceso a beneficios penitenciarios, en este caso reforzando la necesidad de garantizar un proceso justo y equilibrado. Si bien Ecuador ha modernizado su legislación penal con el Código Orgánico Integral Penal, aún enfrentamos desafíos en la aplicación de mecanismos que garanticen una justicia, en este caso, efectiva, rápida y equitativa, que es lo más importante. Como conclusión, en un ámbito muy personal, debo indicar que los procedimientos penales en el Ecuador deben consolidarse como un mecanismo garantista donde se equilibre la potestad punitiva del Estado, en este caso con la protección de los derechos individuales. En este caso, que nos dice en palabras de Ferrajoli, un derecho penal democrático es aquel que limita el poder punitivo en aras de una tutela de la dignidad humana. Esto nos dice que solo un sistema penal basado en el respeto irrestricto del debido proceso permitirá que la justicia ecuatoriana avance hacia un modelo más justo y eficaz. Muchas gracias.